¿Puede un solo hombre cargar con el peso espiritual de más de 1.000 millones de personas? ¿Puede una sola voz, humana y limitada, representar a Jesucristo en la tierra? Desde hace siglos, la Iglesia Católica ha sostenido que el Papa es el sucesor de Pedro, el apóstol a quien Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Estas palabras no solo colocaron a Pedro como líder de los primeros cristianos, sino que sentaron la base de una institución que, a lo largo del tiempo, se ha convertido en la más influyente del mundo en términos espirituales. El Papa no es solo un líder religioso. Es símbolo, es figura, es pastor, pero también es blanco. Blanco de críticas, de expectativas imposibles, de ideales que muchos colocan en un pedestal que nadie puede alcanzar sin fallar en el intento. Y es ahí donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué piensa Dios de quien ocupa esa silla? ¿Lo aprueba? ¿Lo juzga? ¿Lo usa? El rol del Papa ha cambiado con el tiempo. Hubo épocas en las que reinaba como un emperador, otras donde fue mártir. Algunos papas pasaron a la historia como santos, otros como errores. Sin embargo, la doctrina católica sostiene que el Espíritu Santo guía la elección del Papa, incluso cuando el elegido no es perfecto. ¿Puede Dios usar a alguien imperfecto para cumplir su propósito? La respuesta es sí. Lo ha hecho antes. Lo hizo con Moisés, que dudaba; con David, que falló; con Pedro, que negó. La historia de la fe no está escrita por santos inmaculados, sino por hombres frágiles que se rindieron a Dios. Y quizás eso es lo que más debería llamarnos la atención, que Dios no siempre elige al más preparado, sino al más dispuesto. Cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido como Papa en 2013, el mundo no sabía qué esperar. No era el favorito, no era el más joven, no era el más tradicional, pero fue el elegido. Y si creemos que Dios sigue actuando en la historia, entonces también debemos preguntarnos: ¿por qué Él? ¿Qué propósito divino hay detrás de este hombre llamado Francisco? Porque cuando Dios elige, siempre hay un plan detrás. Y aunque los ojos humanos solo ven el exterior, el cielo mira el corazón. ¿Quién es el Papa Francisco y qué lo hace diferente? Cuando el humo blanco se elevó sobre la Capilla Sixtina, aquel 13 de marzo de 2013, el mundo contuvo el aliento. Los fieles, los escépticos, los medios, todos esperaban un nombre familiar, un rostro esperado. Pero la sorpresa fue rotunda. Jorge Mario Bergoglio, un cardenal argentino, había sido elegido como el nuevo Papa. Y desde ese instante, algo comenzó a cambiar. Eligió llamarse Francisco. Y ese detalle, aparentemente pequeño, lo dijo todo. San Francisco de Asís fue un hombre que lo dejó todo por amor a Cristo. Vivió entre los pobres, abrazó a los leprosos, caminó descalzo cuando otros cabalgaban. El nombre Francisco no era una elección estética. Era una declaración de guerra a la vanidad, al poder por el poder, a la iglesia cómoda y de tronos dorados. Era un grito del alma y una señal de Dios. Desde sus primeras acciones, Bergoglio rompió esquemas. Se negó a usar los zapatos rojos papales, rechazó los aposentos del Palacio Pontificio y se mudó a una sencilla residencia en la Casa Santa Marta. Cuando apareció en el balcón de San Pedro, no bendijo primero. Pidió que oraran por él. Un gesto pequeño, pero lleno de humildad, de humanidad. Ahí comenzó el estilo Francisco. Cercano, directo, incómodo para algunos, admirado por millones, y al mismo tiempo blanco de fuertes críticas internas. ¿Por qué? Porque no sigue el molde, porque prefiere abrazar a un niño en silla de ruedas antes que pronunciar una homilía teológica, porque habla de amor, de misericordia, de ecología, de justicia social, más que de dogmas,
Pero ¿qué opina Dios de eso? Si miramos a Jesús, veremos que también fue diferente. No encajó. Comía con pecadores, rompía normas, hablaba en parábolas. Los doctores de la ley lo miraban con recelo. Los poderosos lo odiaban. Y sin embargo, su autoridad venía del cielo, no del aplauso de los hombres. Entonces, ¿estamos ante un papa polémico o ante un siervo que, como su maestro, eligió ser piedra en el zapato del sistema? Dios no siempre actúa como esperamos. Sus caminos no son nuestros caminos. Y tal vez, en la figura sencilla y rebelde de Francisco, Dios está susurrando algo. Algo que no todos quieren escuchar, pero que muchos necesitan: el liderazgo espiritual según la Biblia. ¿Qué hace a un líder verdadero ante los ojos de Dios? ¿Es el que habla más fuerte? ¿El que impone más reglas? ¿O es el que sirve callado cuando nadie lo ve? La Biblia no deja espacio para dudas. Jesús lo dijo de forma clara, sin adornos. El mayor entre ustedes será su servidor. Mateo 23:11. Y más aún, no he venido a ser servido, sino a servir. Ese es el modelo de liderazgo que Dios honra. Un liderazgo con los pies descalzos, las manos sucias por lavar heridas, el corazón abierto para cargar las penas ajenas. No uno que se sienta en tronos, sino el que se arrodilla en el suelo. Y aquí es donde muchos se incomodan, porque ese es precisamente el modelo que el Papa Francisco ha intentado encarnar. Desde los primeros días de su pontificado, lavó los pies de presos, de mujeres, de personas de otras religiones. Algo inédito, algo que para algunos fue innecesario, escandaloso, pero que para otros fue exactamente lo que Jesús haría. Visitó hospitales, bendijo a migrantes, abrazó a los que la sociedad empuja al margen. Cuando muchos líderes se rodean de escoltas, Él camina entre la gente. Cuando otros construyen muros, Él tiende puentes. Y no lo hace para agradar a todos, sino porque entiende que el Evangelio no se predica con palabras, se predica con actos. Pedro, el primer papa, escribió a los pastores: apacentad la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. 1 Pedro 5:2-3. Y eso es exactamente lo que parece buscar Francisco: ser ejemplo, no desde la perfección, sino desde el testimonio vivo. Ahora bien, ¿eso lo aprueba Dios? La Escritura nos dice que el corazón del siervo agrada al Señor, que quien se humilla será exaltado. Y aunque no somos jueces del alma de nadie, sí podemos mirar los frutos. Y en Francisco, los frutos parecen claros: servicio, humildad, compasión. En un mundo sediento de poder, un líder que baja la cabeza y levanta a los caídos puede parecer débil, pero a los ojos de Dios puede ser exactamente lo que Él necesita. En este tiempo, los actos de humildad y servicio de Francisco. ¿Cómo medir la grandeza de un líder espiritual? ¿Por sus discursos? ¿Por los títulos que ostenta? ¿O por lo que hace cuando nadie lo está aplaudiendo? Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco tomó decisiones que desconcertaron a muchos. No quiso vivir en el Palacio Apostólico del Vaticano. Prefirió un cuarto sencillo en la Casa Santa Marta, donde comparte comedor con otros sacerdotes. Cambió los zapatos rojos por unos gastados, de cuero negro. Rechazó los lujos y eligió caminar ligero. Y lo más impactante no fue lo que dejó de lado, sino lo que eligió abrazar. Visitó favelas en Brasil, comió en silencio junto a personas en situación de calle, besó los pies de refugiados y abrazó con ternura a quienes padecen enfermedades visibles, esas que la sociedad suele evitar por miedo o por prejuicio. Populismo, eso dicen algunos. Pero si volvemos al Evangelio, ¿no fue eso lo que hizo Jesús? Jesús
se sentó a cenar con cobradores de impuestos, tocó a los leprosos cuando todos los evitaban, dejó que una mujer considerada impura le lavara los pies con lágrimas. Su liderazgo no fue desde un templo dorado, sino desde el polvo del linto sin camino, con sandalias gastadas y corazón abierto. Francisco parece seguir ese mismo ejemplo. Una vez dijo, la verdadera autoridad nace del servicio. No lo dijo en un congreso teológico ni en una entrevista exclusiva. Lo dijo en una cárcel mientras lavaba los pies de 12 presos. Algunos, incluso, de otras religiones. Ese acto causó ruido, no porque fuera escandaloso, sino porque era profundamente cristiano. Y en un mundo acostumbrado a líderes que mandan, ver uno que sirve descoloca. Entonces volvemos a la gran pregunta: ¿qué opina Dios de eso? La Biblia dice, aquel que se humilla será exaltado. Lucas 14:11. Y también dice que el que da de comer, de beber, de vestir al más pequeño, lo hace a Cristo mismo. Quizás, cuando Francisco abraza a los marginados, no lo hace solo por bondad humana. Quizás lo hace movido por algo más alto, por alguien más alto. Y si Dios mira los corazones, tal vez en el de Francisco ha visto algo que muchos pasamos por alto. Sus enseñanzas sobre la justicia, el medio ambiente y la paz. ¿Qué significa ser cristiano en un mundo que gira tan rápido? ¿Cómo vivir el mensaje de Cristo en una era de indiferencia, de contaminación, de guerra? El Papa Francisco no se ha quedado callado. En su encíclica Laudato Si, lanzó un grito claro y urgente. El cuidado de la tierra no es solo una cuestión ambiental, es un acto de amor hacia Dios. Nos dijo que el planeta es nuestra casa común, y si la destruimos, estamos destruyendo lo que Dios nos dio para cuidar. En sus palabras, la crisis ecológica no es solo un problema de política, sino una crisis moral, espiritual. Francisco ha sido claro: el que no cuida la creación no está honrando al Creador. Para muchos, este mensaje fue revolucionario. Hablar del medio ambiente desde el Vaticano, no solo como un problema científico, sino como un deber cristiano. Eso cambió la narrativa. El Papa no estaba predicando desde una torre de marfil. Estaba hablando del reino de Dios, aquí y ahora, en la tierra que Dios nos confió. Pero no se quedó allí. Francisco se levantó también por los más vulnerables, los migrantes, los pobres, los olvidados. Clamó contra la indiferencia del mundo hacia la pobreza. Denunció las injusticias de un sistema que se olvida de los que no tienen voz. Y en un momento donde muchos prefieren guardar silencio, él alzó su voz, denunciando la guerra, la violencia y la injusticia. ¿No es esto lo que Jesús enseñó? Él dijo, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Jesús nunca se escondió de las realidades del mundo. Se enfrentó al mal, a la pobreza, a la opresión. Y su mensaje fue claro: si queremos vivir el reino de Dios, debemos trabajar por la justicia, por la paz, por la reconciliación. No como algo lejano, sino aquí, en la vida diaria. Entonces, ¿es esto una señal del reino? Tal vez lo que Francisco nos está mostrando no es solo un papa preocupado por los problemas del mundo. Tal vez lo que está haciendo es vivir la visión del reino que Jesús proclamó. Un reino donde la justicia no se pospone, donde el cuidado de la tierra y la vida humana son sagrados, donde la paz no es un ideal lejano, sino una tarea diaria. En ese sentido, los actos y enseñanzas de Francisco no son solo opiniones personales. Son un eco de lo que Jesús nos enseñó. Y si hay algo que Dios aprueba, es precisamente ese trabajo incansable por la justicia, la paz y el cuidado de su creación. Posturas controversiales,
Misericordia versus doctrina tradicional. El Papa Francisco ha sido constantemente señalado por su enfoque pastoral, demasiado abierto, demasiado permisivo, dicen algunos. Muchos lo critican por suavizar las reglas de la Iglesia, por su llamado a acoger a las personas LGBTQ+, por su invitación a integrar a los divorciados en la comunidad eclesiástica, y sobre todo, por su incansable mensaje de misericordia, de perdón, de amor incondicional. Pero, ¿acaso no fue eso lo que hizo Jesús? En el Evangelio, vemos a Jesús desafiando las normas religiosas de su tiempo, constantemente rompiendo los moldes. Recuerda el momento en que una mujer adúltera fue traída ante él, con la acusación de ser apedreada según la ley. Los fariseos querían ponerlo a prueba. ¿Qué dirás, maestro? Jesús no se limitó a seguir la doctrina rígida. Con compasión, escribió en el suelo y sin condenar dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Al lío final, nadie se atrevió a tirar la piedra, y Jesús la perdonó. Vete y no peques más. La postura de Francisco ante temas tan polémicos podría verse como una continuación de ese acto de misericordia. En lugar de aferrarse a una ley fría, vacía de amor, está buscando el equilibrio entre la doctrina y el corazón. Está entendiendo que la Iglesia no está hecha solo para los perfectos, sino para los imperfectos, los caídos, los que necesitan consuelo. Es fácil señalar cuando las reglas no se siguen, pero Jesús nos enseñó que la ley sin amor es solo una piedra, un peso insoportable. La ley puede juzgar, pero el amor salva. Y eso es lo que Francisco ha traído a la mesa. Una iglesia menos distante, menos rígida, más humana, más comprensiva. En un mundo que se divide por etiquetas, Francisco ha recordado que la iglesia está llamada a ser un refugio, no una cárcel. Cuando Francisco habla de acoger a todos, no está cambiando la verdad. Está invitando a que todos, sin excepción, encuentren un lugar donde puedan sentir el amor de Dios. Porque la misericordia de Dios no tiene límites, y si Él perdona, ¿quiénes somos nosotros para rechazar? La pregunta que se nos presenta es clara. ¿Dios aprueba este enfoque? Si miramos a Jesús, vemos a un hombre que rompió las barreras para traer la salvación. Y si Dios es amor, como dice la Escritura, entonces tal vez es en esa misericordia donde Francisco está tocando el corazón de Dios. Las críticas internas dentro de la Iglesia. No todo el mundo dentro de la Iglesia aplaude el papado de Francisco. De hecho, muchos de sus compañeros de alto rango han sido muy vocales al expresar su desacuerdo con algunas de sus decisiones. Hay cardenales que lo acusan abiertamente de debilitar la doctrina de la Iglesia, de confundir a los fieles con su enfoque flexible, de diluir las enseñanzas tradicionales para ajustarse a los tiempos modernos. Para algunos, Francisco representa una ruptura, una desviación peligrosa del camino trazado por sus predecesores. Pero, si damos un paso atrás y observamos la historia, no podemos evitar ver un patrón. ¿No fue Jesús también rechazado por los religiosos de su tiempo? Los fariseos y saduceos, los guardianes de la ley, veían a Jesús como una amenaza a su autoridad y su sistema. Él rompió las reglas, desobedeció tradiciones, y en lugar de alejarse de los pecadores, se acercó a ellos, comió con ellos, los sanó, los abrazó. Y por supuesto, eso no fue bien recibido por los que se veían como guardias de la fe. Pero ¿qué fue lo que Jesús hizo al final? ¿Cambió su mensaje por las críticas? No. Él seguía enseñando el amor, la misericordia, la compasión. Su mensaje fue siempre radical, pero fue un mensaje de salvación. Hoy, Francisco parece caminar por un sendero similar. Él no está interesado
en hacer la paz con los poderosos, ni en agradar a aquellos que exigen una iglesia rígida y sin cambios. Está convencido de que, para ser fiel a la misión de Cristo, la iglesia debe ser abierta, acogedora y capaz de confrontar los desafíos de nuestro tiempo, incluso cuando eso significa incomodar a quienes prefieren la comodidad de la tradición sin alteraciones. El amor verdadero incomoda. El amor no siempre se ajusta a las expectativas. A veces, el amor duele. Y el cambio, aunque necesario, siempre duele. Jesús lo vivió en carne propia cuando fue rechazado, traicionado y finalmente crucificado. Y sin embargo, el amor triunfó. Entonces, ¿qué opina Dios de estas críticas hacia Francisco? Si miramos las Escrituras, vemos que el amor siempre desafía las normas del mundo. Dios ve el corazón, no la apariencia externa. Y tal vez, en el corazón de Francisco, lo que está moviendo su accionar es un deseo profundo de regresar a lo esencial del mensaje de Jesús. La salvación de todos, sin importar las fronteras, sin importar las críticas, sin importar las incomodidades. ¿Qué frutos ha dado su papado? Mateo 7:16. Jesús nos dejó una enseñanza clara y profunda. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Una enseñanza tan sencilla y tan poderosa que, al aplicarla, nos invita a mirar más allá de las palabras, más allá de las promesas, y enfocarnos en los resultados concretos de nuestras acciones. La vida de una persona se mide por lo que produce, por cómo sus decisiones afectan el mundo, por cómo sus actos dejan huella. En el caso de Francisco, no podemos ignorar los frutos de su papado. Él ha sido un líder que ha abierto puertas donde antes solo había muros. En un mundo dividido por conflictos, diferencias y desconfianza, Francisco ha iniciado diálogos con aquellos con los que la Iglesia solía estar en desacuerdo. Desde musulmanes hasta líderes de otras denominaciones cristianas, ha tendido puentes para promover la paz, la unidad y la cooperación. Pero más allá de sus discursos, los frutos más visibles de Francisco se encuentran en su capacidad para motivar. Ha encendido en los jóvenes una llama de fe renovada, de esperanza en la Iglesia. Aquellos que, antes indiferentes o distantes, ahora se sienten llamados a regresar a los principios cristianos, a los valores de amor y servicio. Su mensaje de misericordia y cercanía ha hecho que muchos se acerquen nuevamente a la fe, buscando algo más profundo que rituales vacíos. Buscan una relación auténtica con Dios. Francisco también ha demostrado coraje frente a la corrupción interna en la Iglesia. Enfrentarse a la realidad de las estructuras de poder y abuso no ha sido fácil, pero ha comenzado reformas, incluso a costa de enemigos internos. Lo ha hecho con humildad, pero con firmeza. Ha llamado a los cristianos a purificarse y a vivir según el Evangelio, no según intereses humanos. No es perfecto. Nadie lo es. Pero en un mundo lleno de líderes que se aferran al poder o a la imagen, ¿quién lo es? El punto es que, como nos enseña Jesús, lo importante son los frutos. Y, si miramos los frutos de Francisco, vemos vida, conciencia y compasión. Él no está construyendo su propio imperio, sino un espacio donde la Iglesia puede ser luz, puede sanar heridas y, sobre todo, puede vivir el verdadero mensaje del Evangelio, el amor a Dios y al prójimo. Si analizamos los frutos de su papado, tal vez la pregunta más importante sea, ¿no es eso lo que Jesús quiso ver en su Iglesia? Discernimiento espiritual. ¿Cómo interpreta Dios el corazón? Dios no ve como el hombre ve. Mientras que nosotros miramos lo exterior, Dios mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Esta diferencia fundamental en la forma en que percibimos el mundo y Dios percibe nuestras acciones es un principio clave en la espiritualidad cristiana.
El hombre puede fijarse en la fachada, en la imagen pública, en las acciones visibles, pero Dios se fija en lo que está en lo profundo, en lo que no se ve a simple vista. Y si hay algo que podemos ver claramente en el Papa Francisco, es la intención de su corazón. Cuando miramos a Francisco, no estamos viendo solo a un líder de la Iglesia, a un hombre que ostenta una posición de poder. No. Lo que vemos es un hombre cuya vida está marcada por un deseo genuino de servir. Su accionar diario no parece buscar el reconocimiento o el aplauso, sino el amor y la cercanía con aquellos que más lo necesitan. Su humildad, su manera de corregir con ternura, su forma de estar cerca de los más vulnerables, son reflejo de un corazón que no busca imponer, sino acoger, sanar y transformar. Jesús, en su tiempo, también mostró una forma de mirar el corazón. Cuando Pedro, impulsivo y a veces imprudente, le confesó su amor, Jesús le respondió, no con palabras duras, sino con una invitación a cuidar de su rebaño, a servir. Jesús no se detuvo en los errores pasados de Pedro, sino que vio en su corazón el deseo de seguirlo y aprender. Y tal vez esa misma mirada misericordiosa es la que Dios tiene sobre Francisco. A veces, la ortodoxia rígida y las estructuras de poder en la Iglesia pueden hacer que perdamos de vista lo esencial, el fuego del corazón. Dios, más que en la precisión doctrinal o en la pureza de las reglas, parece fijarse en lo que arde en el interior, en las intenciones que motivan las acciones. Francisco, con todas sus controversias y desacuerdos internos, parece estar guiado por ese fuego interior, por ese amor que no busca controlar, sino servir. El amor que no excluye, sino que acoge. El amor que no condena, sino que perdona. Cuando pensamos en cómo Dios percibe a Francisco, podemos pensar que Dios ve más allá de sus errores o de sus decisiones controversiales. Dios ve su corazón, su deseo de que todos vivan el Evangelio, de que todos sientan la cercanía del amor divino. Y es en ese corazón que Francisco, con humildad, trata de reflejar el amor y la misericordia de Dios. Reflexión final. ¿Qué haría Jesús con un líder como Francisco? Si Jesús caminara hoy por la tierra, enfrentándose a la realidad de un mundo tan dividido, tan lleno de críticas y condenas, ¿rechazaría a Francisco o caminaría junto a él? Imagínate por un momento. Jesús, el Salvador, que con sus palabras y actos siempre rompió las barreras del juicio y la exclusión. Jesús que, en su tiempo, no dudó en comer con publicanos y pecadores, que rompió las leyes tradicionales para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos del pecado. ¿Acaso sería diferente hoy? En un mundo lleno de opiniones, de desconfianzas y acusaciones, sería fácil para muchos señalar a Francisco como un líder que no sigue la línea. Sería fácil llamarlo un falso profeta, acusarlo de debilitar la fe, de ceder ante la presión del mundo. Pero, ¿sería eso lo que Jesús haría? Cuando Jesús caminó por la tierra, eligió a los más inesperados. Él eligió a pescadores, a una mujer pecadora, a un publicano corrupto, y los transformó en pilares de su mensaje. ¿Por qué no caminaría junto a Francisco? Si algo caracteriza a Jesús, es su capacidad para ver lo bueno en las personas, para encontrar la luz incluso en los rincones más oscuros. En vez de gritarle, falso profeta, tal vez lo que Jesús haría sería lo que hizo con sus discípulos, le lavaría los pies. Así, con una humildad que pocos comprenden, le mostraría que el verdadero poder en el reino de Dios no es el que impone, sino el que sirve. El servicio, el amor y la humildad son las bases de la verdadera grandeza en el reino de Dios. Y eso es lo que Francisco ha mostrado al mundo. Un modelo de liderazgo,
basado no en la autoridad rígida, sino en el servicio constante. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué haría Jesús con un líder como Francisco? Y la respuesta parece clara. Jesús caminaría junto a él. No lo rechazaría, porque, en lugar de juzgar la aparente debilidad, Jesús valoraría la sinceridad de su corazón. Porque Francisco, al igual que muchos de los seguidores de Jesús, está dispuesto a tomar la cruz de la humildad, a renunciar al poder terrenal para servir, para dar la vida por los demás. En última instancia, es el corazón lo que importa. Y si algo hemos aprendido, es que el corazón de Francisco, al igual que el de aquellos que siguen a Jesús con sinceridad, es un corazón que busca amar, servir y llevar la luz de Dios a todos los rincones del mundo. No lo sabemos todo. No entendemos todo. El misterio de la vida, de la fe y de la voluntad divina está más allá de nuestra comprensión limitada. Nos esforzamos por buscar respuestas, por encontrar sentido en un mundo lleno de preguntas y dudas. Pero una cosa es cierta. Mientras no tengamos todas las respuestas, sí podemos orar, discernir y buscar a Dios con humildad. Esa humildad que nos permite reconocer que, en medio de nuestras imperfecciones y limitaciones, siempre hay un Dios que ve más allá de lo que nosotros podemos ver. El juicio le pertenece a Él, no a nosotros. Como seres humanos, es fácil caer en la tentación de juzgar, de señalar, de creer que tenemos la última palabra sobre quién es digno y quién no. Pero el llamado de Dios es claro. No juzguéis, porque con el juicio con el que juzguéis, seréis juzgados. ¿Cómo podría, entonces, un ser humano como nosotros, con nuestros propios errores y limitaciones, arrojar la primera piedra? El juicio divino está en manos de Dios, quien ve nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestras luchas y nuestras victorias. Mientras tanto, el amor, la compasión y la justicia nos siguen guiando, mostrándonos el camino de la verdad. Este tiempo tan difícil, lleno de tensiones, crisis y desafíos, tal vez lo que necesitamos no son respuestas rápidas ni juicios fáciles, sino el recordatorio de que Dios sigue hablando a través de hombres imperfectos. Francisco no es perfecto, como ninguno de nosotros lo es. Pero a través de su liderazgo, sus acciones, sus palabras, él sigue siendo un instrumento, tal vez imperfecto, pero fiel, que nos recuerda lo que Jesús enseñó: la humildad, el servicio y el amor incondicional. Así que, en lugar de mirar con ojos críticos, ¿por qué no mirar con ojos de compasión? En lugar de buscar errores, ¿por qué no buscar la presencia de Dios en los pequeños gestos de servicio y amor que, aunque imperfectos, reflejan el corazón de Cristo? Quizás, en este tiempo de incertidumbre, Dios sigue hablando a través de hombres imperfectos, como lo hizo siempre a lo largo de la historia. Y quizás, al final, sea esa imperfección la que nos acerque más a Él.